en el patio de atrás. Bienvenido. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a escuchar lo que ocurrió. Elías, un hombre de negocios de mediana edad, se acomodó en la habitación 307 de un hotel sin nombre, en una ciudad de paso que apenas conocía. La noche era tranquila, monótona, como muchas otras noches en sus viajes. Había limpiado meticulosamente una pequeña salpicadura de café de la alfombra, una marca casi invisible que había aparecido accidentalmente, asegurándose de que no quedara rastro. Era un hombre pulcro, organizado, y la idea de dejar un desorden, por mínimo que fuera, le incomodaba profundamente. Esperaba una llamada importante de su familia, un ritual nocturno que le daba consuelo en sus viajes solitarios. El teléfono fijo de la mesita de noche era su único vínculo directo con ellos, una presencia familiar en un espacio ajeno. Alrededor de las 2 de la madrugada, el teléfono fijo sonó, rompiendo el silencio denso de la habitación. Elías se sobresaltó, con el corazón latiéndole un poco más rápido. Contestó, esperando la voz de su esposa o de sus hijos, quizás una emergencia. En cambio, una voz monótona, casi inexpresiva, susurró al otro lado de la línea. No era una voz humana, no del todo. Era plana, sin emoción, pero con una claridad inquietante. Veo la mancha, esa pequeña marca de café que creíste haber borrado. Está ahí, justo debajo de la lámpara, en la alfombra. Un escalofrío recorrió la espalda de Elías. Nadie, absolutamente nadie, podría saber de esa mancha. Ni el personal del hotel, ni sus colegas. Solo él. Confundido con una punzada de irritación que rápidamente se convirtió en una ansiedad fría, Elías se levantó de la cama. Sus pies descalzos tocaron la alfombra fría. Se acercó a la zona debajo de la lámpara donde había frotado con ahínco horas antes. Para su asombro, una diminuta, casi imperceptible, marca oscura persistía en el lugar exacto que la voz había descrito. No era el café en sí, sino una sombra residual, una decoloración que él había pasado por alto. La lógica le decía que debía ser una broma cruel, una confusión de mantenimiento, un error del sistema telefónico. Pero la precisión de la voz, el detalle exacto de esa mancha casi invisible, lo perturbaba profundamente. La privacidad de su habitación, de su momento más íntimo, se sentía violada. La mancha, tan real como la voz que la describió, dejó a Elías con una sensación incómoda de que la privacidad de su habitación había sido violada. La mañana siguiente, Elías se despertó con un leve pero perceptible olor a humedad y algo rancio en la habitación. Era un aroma pesado, como de agua estancada mezclada con algo orgánico en descomposición, y parecía concentrarse especialmente cerca de la mesita de noche. Intentó ignorarlo, atribuyéndolo a la antigüedad del hotel, a una ventilación deficiente. Mientras se preparaba para el día, el teléfono fijo volvió a sonar, esta vez con una insistencia más prolongada, un repique que parecía resonar más en el silencio. Elías dudó en contestar. Una mezcla de miedo y repulsión lo invadía, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, y una creciente ansiedad lo vencieron. Tenía que saber, tenía que escuchar. Alzó el auricular con una mano que ya empezaba a temblar. La misma voz inexpresiva del otro lado de la línea describió una nueva mancha, esta vez más grande y de un color más oscuro, que había aparecido justo al lado de la pata de la mesita de noche, donde el olor es más fuerte. La voz añadió con un matiz que Elías interpretó como una burla, una cruel satisfacción. Parece que se extiende, ¿no crees? Elías sintió un nudo en el estómago, un frío que le subía por la espina dorsal. La sensación de ser observado se intensificaba, se volvía palpable, y un miedo primitivo, visceral, comenzaba a apoderarse de él. No era una broma, no era un error, era algo más. Con el corazón latiéndole con una fuerza dolorosa contra las costillas, Elías se arrodilló junto a la mesita de noche. Efectivamente, allí sobre la alfombra, descubrió una mancha de líquido oscuro, de forma irregular, que no estaba allí la noche anterior. Era más grande que la primera, de un color que recordaba al moho o a la tierra húmeda, y el olor a humedad y rancio era innegable en ese punto, más intenso que en el resto de la habitación. La mancha era tangible, visible, real.
Decidió que esto ya no era un error, ni una broma de mal gusto. Con la mano temblorosa, casi sin sentir los dedos, marcó el número de recepción, la única vía que le quedaba para quejarse formalmente, para pedir ayuda, para que alguien por fin lo escuchara. La mancha, ahora más grande y con un olor distintivo, era una prueba irrefutable de que algo inusual estaba ocurriendo, y el teléfono era su mensajero. En la recepción, Elías intentó explicar la situación al recepcionista de turno, un joven con una sonrisa educada pero distante, que parecía más interesado en su pantalla que en las palabras de Elías. Describió las llamadas nocturnas, la voz monótona, las manchas inexplicables que aparecían y crecían. El recepcionista, con un gesto de impaciencia apenas disimulada, revisó el registro de llamadas de la habitación 307 en su sistema. No encontró ninguna entrada saliente o entrante fuera de lo común. Su mirada se volvió escéptica, como si Elías estuviera fantaseando, como si estuviera perdiendo el contacto con la realidad, o peor, como si estuviera inventando una historia para obtener algún tipo de compensación. La falta de corroboración oficial lo dejó desamparado. El recepcionista, con un tono condescendiente que irritó a Elías hasta lo más profundo, envió a una limpiadora a inspeccionar la habitación. La mujer, con un uniforme impecable y una expresión cansada, entró, apenas miró la mancha oscura en la alfombra. La atribuyó a desgaste normal del tejido, señor, y sin más explicaciones, roció un ambientador de pino que solo enmascaró, no eliminó, el olor rancio y putrefacto que ahora impregnaba el aire. La indiferencia del personal, su negación sistemática de lo evidente, hizo que Elías se sintiera aún más aislado y frustrado. Su credibilidad estaba siendo puesta en duda, y con ella su propia cordura. Se sentía como un loco, un paranoico, pero la mancha estaba allí, real y visible. Esa noche, a pesar de la visita de la limpiadora y de la aparente resolución del problema por parte del hotel, el teléfono volvió a sonar. Elías lo miró fijamente, con los nervios a flor de piel. La voz, ahora con un matiz de satisfacción que le heló la sangre, describió un pequeño rasguño recién aparecido en la pared, cerca del interruptor de la luz. Era una marca fina, apenas una línea, que antes no estaba. Elías, al revisar, encontró la marca exactamente donde la voz había dicho. La negación del hotel solo sirvió para confirmar una verdad aterradora. El problema era más profundo, más personal, y no podía ser resuelto con ambientadores o excusas. La indiferencia del personal y la aparición de un nuevo defecto, descrito por la voz, cimentaron el terror de Elías. No era un error, era una persecución. Elías pasó la siguiente noche en vela, sentado en el borde de la cama, con los ojos fijos en el teléfono. Intentaba ignorarlo, intentaba convencerse de que era un error, una interferencia, cualquier cosa menos lo que su instinto le gritaba. Pero este sonó sin parar, un repique insistente que perforaba el silencio de la madrugada, un sonido que parecía resonar directamente en su cráneo. Elías, al borde de la desesperación, con las manos temblorosas y el aliento entrecortado, agarró el cable del teléfono y lo arrancó con fuerza de la pared, convencido de que así detendría la tortura. El silencio que siguió fue breve, demasiado breve y engañoso. Un silencio que no era paz, sino la calma antes de una tormenta peor. Minutos después de desconectar el aparato, cuando la adrenalina aún le corría por las venas, un zumbido débil, casi inaudible, comenzó a emanar del auricular del teléfono, que ahora yacía inerte sobre la mesita de noche. Elías lo acercó a su oído, incrédulo, con una mezcla de horror y fascinación. La voz, ahora distorsionada por el zumbido pero aún reconocible, susurró con una claridad escalofriante. No puedes silenciarme. Veo el pequeño charco de agua en el baño, junto a la bañera. ¿No te parece un poco frío? Un escalofrío gélido, más intenso que el anterior, recorrió la espalda de Elías, un terror que no había sentido antes, un miedo que le paralizaba los músculos y le congelaba la sangre. Había trascendido la línea telefónica. Con el pánico creciendo en su pecho, ahogándolo, Elías corrió al baño. Allí, en el suelo de baldosas frías, un charco de agua inexplicable se había formado,
sin una fuente aparente, sin un grifo abierto, sin una tubería rota. Y el aire alrededor de ese charco era notablemente, antinaturalmente, más frío que el resto del baño. Al regresar a la habitación, la mancha en la alfombra parecía haberse extendido un poco más, como una sombra que crecía lentamente en la penumbra, más oscura, más húmeda. Elías se sintió atrapado. La habitación se había vuelto una jaula de terror, un espacio donde las leyes de la física y la lógica se desvanecían. El teléfono desconectado, la voz persistente y el charco de agua en el baño confirmaron la naturaleza sobrenatural de la amenaza, sumiendo a Elías en un miedo abrumador. Elías no pudo dormir. Se sentó en la cama, completamente vestido, con las luces encendidas, vigilando cada sombra que se proyectaba en las paredes, cada crujido del viejo hotel. El teléfono, aún desconectado de la pared, emitía un zumbido constante y bajo, como un insecto atrapado, un sonido que solo él parecía escuchar. Elías lo miraba fijamente, sintiendo que ese objeto inerte era el epicentro de la malevolencia en la habitación, el punto desde donde todo emanaba. Cada pequeño crujido de la estructura del hotel, cada susurro del viento exterior, amplificaba su ansiedad, convirtiendo la noche en una tortura interminable. De repente, el zumbido del teléfono se intensificó por un instante, transformándose en un chillido agudo que le perforó los tímpanos. La voz, ahora más clara y con una entonación de burla escalofriante, susurró: «Tu reloj, ese que te regaló tu esposa, se va a caer y se romperá». Elías miró su reloj de pulsera, un objeto de valor sentimental incalculable, que descansaba en la mesita de noche junto al teléfono. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera mover un solo músculo, el reloj se deslizó lentamente, como empujado por una fuerza invisible, y cayó al suelo con un tintineo seco y un sonido de cristal astillándose. Elías se quedó helado, la respiración atrapada en su garganta. Elías se precipitó hacia el reloj. El cristal estaba roto, astillado en múltiples fragmentos, y las manecillas, antes tan precisas, estaban dobladas y deteniéndose. La destrucción de un objeto tan personal, tan cargado de significado, lo golpeó con una fuerza abrumadora. La mancha en la alfombra, ahora del tamaño de una pequeña alfombrilla, había adquirido una forma más definida, casi como una huella oscura y viscosa que se extendía. El olor rancio se había vuelto opresivo, impregnando su ropa, sus pertenencias, su propio cabello. Elías sintió que la entidad no solo quería asustarlo, sino también contaminar y destruir sus objetos personales, su propia esencia, su conexión con el mundo exterior. La destrucción de su reloj, predicha por la voz, y la mancha que tomaba forma, hicieron que Elías sintiera que la entidad estaba invadiendo no solo la habitación, sino su propia vida. Al amanecer, Elías, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y al borde de la histeria, exigió hablar con el gerente del hotel. Era un hombre de mediana edad, con un traje impecable y una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos, una máscara de profesionalismo que ocultaba una impaciencia evidente. Elías relató toda la historia, desde la primera llamada hasta el reloj roto, mostrando la mancha en la alfombra, el teléfono desconectado y el cristal astillado. Su voz era un susurro ronco, apenas audible, cargado de desesperación. Esperaba, suplicaba, que el gerente viera la verdad, que creyera en su testimonio. El gerente escuchó con una paciencia forzada, asintiendo con la cabeza de vez en cuando, pero sin una pizca de empatía en su mirada. Revisó los registros de mantenimiento, los informes de limpieza, los sistemas de seguridad del hotel. No había nada. La mancha, según él, era un simple desgaste, señor, algo común en alfombras antiguas. Ofreció a Elías un cambio de habitación, una suite de cortesía, como si fuera un cliente caprichoso que buscaba una mejora gratuita. Su tono era de incredulidad cortés, pero firme, inquebrantable. Elías se sintió completamente solo, su testimonio desestimado, su terror reducido a una queja trivial. La frialdad del gerente era casi tan aterradora como la voz del teléfono. Elías se negó a cambiar de habitación, insistiendo en que la entidad estaba ligada a la 307.
que no podía simplemente huir a otra habitación y esperar que todo desapareciera. El gerente, visiblemente molesto por la persistencia de Elías y por el tiempo que le estaba haciendo perder, sugirió que podría estar estresado por el viaje y le entregó un folleto de atracciones locales, como si un paseo turístico pudiera curar el horror que experimentaba. La burocracia del hotel, la lógica fría y desapasionada de sus empleados, se convirtió en un muro infranqueable, dejando a Elías a merced de una amenaza que nadie más parecía ver o creer. El gerente, con su sonrisa forzada y su negación sistemática, no solo desestimó a Elías, sino que lo dejó a merced de una amenaza que nadie más parecía ver o creer. Elías, sintiéndose derrotado y humillado, regresó a la habitación 307. Intentó empacar sus pertenencias, decidido a irse de inmediato, a huir de aquel lugar maldito. Pero una parálisis de miedo lo inmovilizó. Sentía una presencia abrumadora. El aire se volvió denso y pesado, como si la habitación estuviera llena de una sustancia invisible que lo asfixiaba. El olor rancio, a moho y descomposición, ahora era casi insoportable, provocándole náuseas y una tos seca y persistente. Cada respiración era un esfuerzo. Cada bocanada de aire parecía envenenada. El teléfono, aún desconectado, emitió un sonido agudo y chirriante, como un lamento prolongado, un grito de agonía que vibró en el aire. La voz, ahora más clara y con un tono de advertencia que le heló la sangre, susurró: «Estás contaminado. Mira tu mano. Esa pequeña marca es mía». Elías sintió un calor repentino y punzante en la palma de su mano derecha, como si una brasa invisible lo hubiera tocado. La voz se rió, un sonido seco y desagradable, como hojas muertas arrastradas por el viento, que resonó en el silencio opresivo de la habitación. Elías miró su mano y descubrió una pequeña quemadura circular, rojiza e irritada, que no estaba allí un momento antes. Era una marca perfecta, como si un hierro candente hubiera sido presionado sobre su piel. La mancha en la alfombra había crecido hasta cubrir una gran parte del suelo, y ahora parecía burbujear levemente, húmeda y oscura, con pequeñas ondulaciones en su superficie. Elías empezó a toser incontrolablemente, sintiendo que el aire mismo estaba envenenado, que la entidad no solo lo asustaba, lo marcaba, lo enfermaba, lo invadía. Ya no era solo una amenaza externa, era una parte de él. La quemadura en su mano y la mancha burbujeante fueron la prueba final de que la entidad lo había alcanzado físicamente, obligándolo a una huida desesperada. Con la quemadura ardiendo en su mano y el olor asfixiándolo, Elías ya no pensaba. La lógica se había desvanecido, el pánico lo consumía por completo. Agarró su cartera, las llaves del coche y lo poco que pudo recoger a toda prisa, dejando atrás la mayor parte de sus pertenencias, la ropa, documentos importantes, objetos personales. No podía soportar un segundo más en esa habitación. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera, que escapara. El dinero de las noches restantes, el trabajo que había venido a hacer, todo quedó en segundo plano frente al terror abrumador. Salió corriendo de la habitación 307, sin mirar atrás. La puerta se cerró con un golpe sordo detrás de él. Mientras corría por el pasillo, el sonido del teléfono de su habitación resonó con una insistencia sobrenatural, un repique incesante que parecía perseguirlo, que se incrustaba en su mente. Era un sonido que solo él podía escuchar, una banda sonora de su terror personal, un eco de la voz que lo había atormentado. Elías no se detuvo. Sus pulmones ardían, su corazón golpeaba contra sus costillas como un tambor de guerra. El miedo era un motor que lo impulsaba hacia la salida, hacia cualquier lugar lejos de allí. Llegó a la recepción, jadeando, con el rostro pálido y sudoroso, el pelo pegado a la frente. Exigió pagar y marcharse inmediatamente, sin importar el reembolso de las noches restantes, sin preocuparse por el dinero perdido. El recepcionista de turno, el mismo joven que lo había desestimado la primera vez, lo miró con una mezcla de lástima, juicio y una pizca de incomodidad, como si Elías fuera un cliente problemático, un lunático. Elías arrojó la llave sobre el mostrador, pagó la cuenta sin discutir, sin dar explicaciones, y salió del hotel sin mirar atrás,
dejando la pesadilla en la habitación 307, esperando que se quedara allí, atrapada. La huida de Elías fue una rendición, una aceptación de la derrota frente a lo inexplicable, dejando atrás no solo sus pertenencias, sino también una parte de su cordura. Meses después, Elías había regresado a su vida cotidiana, pero la experiencia en el hotel lo había marcado de forma indeleble. La imagen de la mancha oscura y el olor rancio persistían en sus sueños, recurrentes y vívidos, tan reales que a veces se despertaba con la sensación de que el hedor aún impregnaba su habitación. La quemadura en su mano sanó, pero la cicatriz, aunque pequeña, era un recordatorio constante de la intrusión, de la marca que la entidad había dejado en su carne. Era una cicatriz que nadie más notaba, pero que él sentía cada día, un ancla a esa noche de terror. Cada vez que veía un teléfono fijo, especialmente en un entorno desconocido como un hotel o una oficina, una punzada de ansiedad le recorría el cuerpo. El simple sonido de un timbre telefónico en la noche lo hacía saltar, su corazón acelerándose, sus manos sudando. La vulnerabilidad de estar lejos de casa, en un espacio ajeno, se había transformado en una fobia paralizante que lo acompañaba a todas partes. Ya no podía confiar en esos objetos cotidianos, en esos espacios transitorios que antes le eran indiferentes. El teléfono, antes un símbolo de conexión, ahora era un portal a un horror incomprensible. Elías había desarrollado una aversión profunda a los hoteles con teléfonos fijos. Ahora prefería alojamientos más pequeños, hostales o apartamentos sin ellos, donde sentía que tenía más control sobre su espacio, donde la ausencia de ese aparato le daba una falsa sensación de seguridad. La mancha y el olor se habían convertido en una parte de su memoria, un residuo tóxico que lo perseguía, una advertencia silenciosa de que hay cosas que no se pueden explicar ni borrar, solo evitar. La experiencia en la habitación 307 no solo le costó a Elías su dinero, sino también su paz mental, dejando una huella imborrable de miedo y desconfianza hacia los lugares y objetos que una vez consideró inofensivos. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.